nos vamos a casar. A sus 39 años, Lambda García sorprendió a sus fans al hablar públicamente sobre su pareja del mismo sexo, con quien había mantenido una relación secreta durante años. Tras años de mantener su vida privada en secreto y evitar preguntas sobre su vida amorosa, las inesperadas revelaciones del actor han despertado la curiosidad del público. ¿Quién es el hombre que conquistó el corazón de Lambda García? ¿Qué lo impulsó a considerar el matrimonio después de todo lo que ha vivido? ¿Podría ser este el capítulo más feliz en la vida de este famoso actor? Nos vamos a casar. Con una sola frase, Lambda García logró provocar una ola de reacciones entre sus seguidores. A los 39 años, después de mucho tiempo manteniendo una parte importante de su vida sentimental, lejos de los reflectores, el actor sorprendió al hablar públicamente sobre la persona que ocupa un lugar especial en su corazón y sobre la posibilidad de dar uno de los pasos más importantes de su vida. La noticia no tardó en convertirse en tema de conversación. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Los medios de entretenimiento reaccionaron de inmediato. Y miles de personas se hicieron exactamente la misma pregunta: ¿quién es el hombre con quien Lambda García imagina compartir su futuro? Lo que hizo que la noticia llamara tanto la atención no fue únicamente la posibilidad de una boda. Lo verdaderamente sorprendente fue el momento en que llegó esa confesión. Durante años, Lambda se caracterizó por proteger cuidadosamente su vida privada. Aunque siempre estuvo presente frente a las cámaras, rara vez permitió que los detalles más íntimos de su vida sentimental se convirtieran en espectáculo público. Esa decisión hizo que cada declaración relacionada con el amor adquiriera un significado especial para quienes lo han seguido a lo largo de su carrera. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer todo tipo de reacciones. Algunos seguidores expresaron alegría al ver al actor atravesar una etapa aparentemente feliz. Otros se mostraron sorprendidos porque nunca imaginaron escuchar palabras tan directas sobre un tema tan personal. También hubo quienes comenzaron a preguntarse cuánto tiempo llevaba construyéndose esta historia, lejos de la atención mediática. La curiosidad era comprensible. En una época donde muchas celebridades comparten cada detalle de su vida cotidiana, Lambda siempre pareció elegir un camino diferente. Mientras otros convertían sus relaciones en contenido constante para las redes sociales, él prefería mantener ciertos aspectos de su vida lejos del escrutinio público. Por eso, cuando finalmente decidió hablar, la atención fue inmediata. Pero detrás de toda la conversación mediática existía algo mucho más interesante. La noticia parecía representar una transformación personal. Porque hablar de matrimonio no significa únicamente hablar de una ceremonia o de una celebración. Significa hablar de compromiso, de proyectos compartidos y de la decisión de construir un futuro junto a otra persona. Para muchos seguidores, escuchar a Lambda referirse a esa posibilidad fue una señal de que estaba viviendo una etapa especialmente importante. A medida que las noticias seguían circulando, también comenzaron a surgir preguntas sobre el camino que lo había llevado hasta este momento. Después de todo, las historias de amor no aparecen de un día para otro. Detrás de cada relación existe una serie de experiencias, encuentros, aprendizajes y decisiones que terminan construyendo algo mucho más profundo. Y precisamente esa parte de la historia era la que el público quería conocer. Lo interesante es que la reacción de los admiradores fue mucho más emocional de lo que muchos esperaban. Numerosos mensajes destacaban la felicidad de ver a alguien hablando con tanta tranquilidad sobre la posibilidad de compartir su vida con la persona que ama. Otros señalaban que la noticia representaba una muestra de autenticidad y confianza en sí mismo. Más allá de cualquier opinión, era evidente que la confesión había conectado con miles de personas. También comenzó a surgir una reflexión diferente. Durante mucho tiempo, Lambda fue visto principalmente como actor-conductor y figura pública. Sin embargo, esta noticia permitía descubrir una faceta mucho más personal. Una faceta relacionada con los sueños, los afectos y las decisiones que marcan el rumbo de cualquier ser humano. Porque detrás del personaje conocido por el público existe una persona que también busca amor, estabilidad y felicidad.
Conforme avanzaban los días, la conversación dejó de centrarse únicamente en la noticia inicial. Poco a poco comenzó a transformarse en algo más profundo. Las personas ya no querían saber solamente si habría boda o cuándo ocurriría. Querían entender quién era el hombre que había logrado ocupar un lugar tan importante en la vida de Lambda. Querían descubrir qué hacía especial esa relación. Y querían conocer la historia que se escondía detrás de una frase tan poderosa como inesperada. Sin embargo, para comprender realmente el significado de esa confesión, era necesario retroceder varios años. Era necesario mirar el camino que Lambda García recorrió antes de llegar a este momento. Un camino marcado por el crecimiento personal, la protección de su privacidad y la decisión de vivir ciertas experiencias lejos de los reflectores. Porque solamente entendiendo ese recorrido se puede comprender por qué aquellas 4 palabras "nos vamos a casar" terminaron convirtiéndose en una de las declaraciones más comentadas de su vida. Después de que la frase "nos vamos a casar" comenzara a recorrer las redes sociales, muchas personas volvieron la mirada hacia una pregunta que llevaba años sin una respuesta clara. ¿Por qué Lambda García había sido tan reservado con su vida sentimental durante tanto tiempo? Para comprender el impacto de su reciente confesión, es necesario entender primero la manera en que el actor construyó su relación con la fama y con la exposición pública a lo largo de los años. A diferencia de muchas figuras del entretenimiento que convierten cada aspecto de su vida en parte de su imagen pública, Lambda siempre pareció establecer una frontera bastante clara entre el trabajo y la intimidad. El público conocía sus proyectos, sus participaciones en televisión, sus entrevistas y sus logros profesionales. Sin embargo, cuando las preguntas se dirigían hacia temas personales, especialmente aquellos relacionados con el amor, sus respuestas solían ser mucho más cuidadosas. Esa actitud llamó la atención desde muy temprano en su carrera. En una industria donde los rumores sentimentales generan titulares, constantemente Lambda parecía sentirse más cómodo hablando de su trabajo que de sus relaciones. No porque intentara ocultar quién era, sino porque entendía que algunas partes de la vida tienen más valor cuando permanecen protegidas del juicio público. Esa decisión le permitió mantener cierto equilibrio mientras su popularidad seguía creciendo. Con el paso de los años, la curiosidad de los medios aumentó. Cada vez que aparecía una fotografía junto a alguien especial o surgía algún comentario relacionado con su vida sentimental, comenzaban nuevas especulaciones. Sin embargo, Lambda rara vez alimentaba esas historias. Prefería dejar que el interés se disipara por sí solo antes que convertirlo en un tema permanente de conversación. Lo interesante es que esa discreción nunca fue interpretada de una sola manera. Para algunos seguidores, era una muestra de madurez. Para otros, era una estrategia para evitar que su vida privada eclipsara sus proyectos profesionales. Y para muchos más simplemente era una forma legítima de proteger aquello que consideraba importante. Sea cual fuera la explicación, la realidad es que durante años logró mantener gran parte de su vida sentimental lejos de los titulares. Mientras tanto, su carrera continuaba evolucionando. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades y una presencia constante en la televisión mexicana consolidaban su imagen como una figura reconocida dentro del entretenimiento. Sin embargo, cuanto más crecía su popularidad, más aumentaba también el interés por conocer aspectos personales que seguían siendo un misterio para gran parte del público. Esa situación generó una dinámica curiosa. Cuanto menos hablaba Lambda sobre ciertos temas, más interés despertaban. Las redes sociales comenzaron a convertirse en espacios donde los seguidores intentaban encontrar pistas sobre su vida amorosa. Una fotografía podía generar cientos de comentarios. Una entrevista podía dar lugar a nuevas teorías. Y cualquier detalle aparentemente insignificante era suficiente para alimentar especulaciones durante días. Sin embargo, detrás de toda esa curiosidad, existía una realidad que muchas veces pasaba desapercibida. Mantener la privacidad cuando se vive bajo el escrutinio constante de miles de personas no resulta sencillo. Cada decisión personal corre el riesgo de convertirse en noticia. Cada relación puede transformarse en tema de debate público.
Y cada momento importante puede terminar analizado por personas que desconocen completamente el contexto real de la situación. Quizás precisamente por eso Lambda decidió ser tan cuidadoso durante tantos años, porque comprendía que el amor, las relaciones y los proyectos de vida son experiencias demasiado importantes para quedar reducidas a titulares o rumores pasajeros. Esa perspectiva parece haber influido profundamente en la manera en que gestionó su vida personal mientras construía una carrera exitosa frente a las cámaras. A medida que fue madurando, también comenzó a transmitir una imagen cada vez más segura de sí misma. Las entrevistas reflejaban una mayor tranquilidad. Sus apariciones públicas mostraban confianza y autenticidad. Y poco a poco daba la impresión de estar atravesando una etapa donde las opiniones externas tenían menos influencia sobre sus decisiones personales. Esa evolución resulta importante porque ayuda a entender por qué la reciente confesión tuvo un significado tan especial. No se trataba simplemente de un actor hablando sobre una posible boda. Se trataba de alguien que había pasado años protegiendo cuidadosamente una parte fundamental de su vida, y que ahora parecía sentirse preparado para compartir algo que consideraba verdaderamente importante. Muchos seguidores interpretaron ese cambio como una señal de felicidad, porque las personas suelen hablar con más naturalidad sobre aquello que les aporta estabilidad y bienestar. Y precisamente esa serenidad fue uno de los elementos que más llamó la atención en las declaraciones de Lambda. No parecía alguien respondiendo a la presión pública. Parecía alguien compartiendo una decisión tomada con convicción. Pero si durante tantos años había protegido su intimidad con tanto cuidado, entonces surgía una pregunta inevitable. ¿Quién era la persona capaz de inspirar un cambio tan significativo? ¿Quién había logrado convertirse en el compañero con quien Lambda imaginaba construir un futuro? La respuesta a esa pregunta comenzaría a revelar la parte más emotiva de toda esta historia, y explicaría por qué el actor estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Después de años manteniendo su vida sentimental lejos de los titulares, la confesión de Lambda García despertó una curiosidad inevitable. Si realmente estaba pensando en dar el paso hacia el matrimonio, entonces debía existir alguien muy especial detrás de esa decisión. Y precisamente esa pregunta comenzó a ocupar la mente de miles de seguidores. ¿Quién era el hombre que había logrado conquistar el corazón de uno de los actores más reservados cuando se trata de su vida privada? Lo primero que llamó la atención fue que Lambda nunca presentó esta historia como un romance impulsivo o una relación nacida de un momento pasajero. Por el contrario, sus palabras transmitían estabilidad, madurez y una sensación de tranquilidad que rara vez aparece cuando alguien habla de una ilusión reciente. Quienes escuchaban sus declaraciones percibían algo diferente. No parecía estar describiendo una aventura emocionante. Parecía estar hablando de un compañero de vida. Esa diferencia resultó importante porque cambió completamente la percepción de la historia. De pronto, la conversación dejó de centrarse únicamente en la identidad de la persona y comenzó a enfocarse en la relación que ambos habían construido. Porque cuando alguien menciona la posibilidad de casarse, el interés ya no está solamente en el amor. También está en la confianza en los proyectos compartidos y en la idea de construir un futuro juntos. A medida que aumentaba la curiosidad pública, también crecían las especulaciones. Algunos intentaban identificar al hombre detrás de la historia. Otros analizaban entrevistas pasadas buscando pistas. Y muchos seguidores simplemente querían comprender qué había ocurrido para que Lambda decidiera hablar de un tema que durante tanto tiempo había mantenido en privado. Sin embargo, más allá de los rumores y de las teorías, existía algo que parecía evidente. La relación que estaba viviendo tenía un significado especial para él. No por la atención mediática que pudiera generar, sino por la forma en que parecía haber transformado su visión del futuro. Porque hay relaciones que llegan a nuestra vida para acompañarnos durante un tiempo, y hay otras que cambian completamente la manera en que imaginamos los años que vienen por delante. Quizás por eso sus palabras despertaron tantas emociones entre quienes lo siguen desde hace años. Muchas personas recordaban a un Lambda enfocado principalmente en su carrera, concentrado en nuevos proyectos
y manteniendo una gran discreción sobre aspectos personales. Ahora, en cambio, aparecía alguien dispuesto a hablar de compromiso, de estabilidad y de una vida compartida. Ese cambio no pasó desapercibido. Lo interesante es que la historia también conectó con muchas personas que habían vivido experiencias similares. Porque independientemente de la orientación sexual, la idea de encontrar a alguien que nos haga creer nuevamente en el futuro es algo profundamente humano. Todos entendemos lo que significa encontrar una persona con quien compartir sueños, enfrentar dificultades y construir recuerdos. Y precisamente por eso las palabras de Lambda resonaron mucho más allá del mundo del entretenimiento. Conforme avanzaba la conversación pública, comenzaron a surgir reflexiones más profundas sobre la importancia de vivir con autenticidad. Durante mucho tiempo, muchas figuras públicas sintieron la necesidad de ocultar aspectos importantes de su vida por miedo al juicio externo. Sin embargo, las nuevas generaciones han demostrado una actitud diferente. Cada vez más personas consideran que la felicidad comienza cuando dejamos de vivir según las expectativas ajenas y empezamos a construir una vida alineada con quienes realmente somos. Lambda parecía transmitir precisamente esa idea. No hablaba desde la necesidad de convencer a nadie. Tampoco parecía interesado en responder a todas las especulaciones. Más bien proyectaba la tranquilidad de alguien que ha encontrado claridad en sus decisiones y que se siente cómodo con el camino que está recorriendo. Esa serenidad fue quizás uno de los aspectos más admirados por sus seguidores. Mientras tanto, el interés por conocer más detalles seguía creciendo. Las personas querían saber cómo se conocieron. Querían entender qué hizo especial esa relación. Querían descubrir qué cualidades encontró Lambda en alguien capaz de inspirar planes tan importantes para el futuro. Aunque muchas de esas respuestas seguían perteneciendo al ámbito privado, la curiosidad demostraba hasta qué punto la historia había capturado la atención del público. Pero más allá de cualquier detalle específico, lo verdaderamente importante parecía ser otra cosa. Lo que emocionaba a los seguidores era ver a Lambda feliz. Verlo hablar del futuro con ilusión. Verlo proyectar una estabilidad emocional que quizás no había mostrado de manera tan evidente en otras etapas de su vida pública. Porque al final las historias que más conectan con las personas no son necesariamente las más escandalosas. Son aquellas que hablan de esperanza de crecimiento y de la posibilidad de encontrar a alguien que haga que todo parezca tener más sentido. Y precisamente esa sensación de plenitud comenzaba a revelar una realidad cada vez más clara. La decisión de pensar en el matrimonio no surgió de la nada. Era el resultado de años de aprendizaje de experiencias personales y de una evolución emocional que había transformado la forma en que Lambda entendía el amor y la felicidad. Esa transformación sería precisamente el centro de las confesiones más profundas que compartiría después, confesiones que permitirían comprender por qué a los 39 años se sentía preparado para dar uno de los pasos más importantes de toda su vida. Si algo quedó claro después de las declaraciones de Lambda García, es que la posibilidad de una boda representa mucho más que una celebración o un acontecimiento mediático. Detrás de esa decisión existe una historia personal marcada por años de aprendizaje, crecimiento emocional y una profunda reflexión sobre lo que realmente significa compartir la vida con otra persona. Y precisamente ahí es donde aparece la parte más humana de toda esta historia. A los 39 años, Lambda parece encontrarse en una etapa completamente distinta a la que vivió durante los primeros años de su carrera. Con el paso del tiempo, las prioridades cambian. Lo que antes parecía fundamental deja espacio a nuevas necesidades. Los éxitos profesionales continúan siendo importantes, pero comienzan a compartir protagonismo con otros aspectos igual de valiosos, como la estabilidad emocional, la tranquilidad interior y la posibilidad de construir relaciones auténticas. Quizás una de las transformaciones más importantes que experimentan muchas personas con la madurez es aprender a vivir con mayor libertad. Libertad para tomar decisiones propias. Libertad para dejar de buscar aprobación constante. Y libertad para construir una vida basada en aquello que realmente genera felicidad.
En el caso de Lambda, esa evolución parece haber jugado un papel fundamental en la forma en que hoy habla sobre el amor y sobre su futuro. Durante mucho tiempo, el público conoció principalmente al actor, al conductor y a la figura televisiva. Sin embargo, detrás de esa imagen, siempre existió una persona que atravesó dudas, desafíos y momentos de reflexión similares a los de cualquier otra persona. Como ocurre con muchos seres humanos, el camino hacia la aceptación personal rara vez es inmediato. Es un proceso que se construye a través de experiencias, aprendizajes y decisiones que poco a poco permiten descubrir quiénes somos realmente. Esa búsqueda personal parece haber influido profundamente en la manera en que Lambda entiende las relaciones. Porque cuando una persona logra sentirse cómoda consigo misma, también cambia la forma en que se relaciona con los demás. Las relaciones dejan de construirse sobre expectativas externas y comienzan a basarse en la autenticidad. Ya no se trata de aparentar. Se trata de compartir la vida con alguien que conoce nuestras fortalezas, nuestras inseguridades y nuestras aspiraciones más profundas. Muchos seguidores percibieron precisamente esa autenticidad en sus declaraciones recientes. No hablaba del matrimonio como una obligación, ni como una meta impuesta por la sociedad. Hablaba de la posibilidad de compartir un proyecto de vida con alguien que considera importante. Y esa diferencia resulta fundamental, porque transforma completamente el significado de la decisión. A medida que la conversación avanzaba, también comenzó a destacar otro aspecto importante: la familia. Para muchas personas, hablar de matrimonio implica hablar de vínculos de apoyo mutuo y de la construcción de un entorno donde ambos puedan crecer juntos. Las reflexiones de Lambda parecían apuntar precisamente hacia esa idea. La idea de que el amor no consiste únicamente en emociones intensas, sino también en compañerismo, confianza y presencia constante en los momentos importantes. Lo interesante es que sus palabras llegaron en una etapa donde cada vez más personas cuestionan las ideas tradicionales sobre las relaciones. Muchos descubren que la felicidad puede adoptar formas diferentes para cada individuo, que no existe un único camino válido, y que lo verdaderamente importante es construir una vida coherente con los propios valores. En ese contexto, la historia de Lambda encontró una fuerte conexión con miles de personas que ven en ella un ejemplo de autenticidad y de valentía emocional. Conforme hablaba del futuro, también parecía transmitir una sensación de paz que llamó la atención de muchos seguidores. No era la emoción impulsiva de quien toma una decisión apresurada. Era la tranquilidad de alguien que ha reflexionado profundamente sobre lo que desea para los próximos años de su vida. Esa serenidad convirtió sus palabras en algo mucho más significativo que una simple noticia de entretenimiento. Quizás por eso tantas personas reaccionaron con entusiasmo, porque más allá de los detalles específicos de la historia, percibían algo universal: la búsqueda de la felicidad, el deseo de encontrar estabilidad emocional, la importancia de sentirse acompañado por alguien que aporta bienestar y comprensión. Son experiencias que trascienden cualquier diferencia y que permiten que millones de personas se identifiquen con la historia. También existe otro aspecto que hace especialmente emotivo este momento. Durante mucho tiempo, Lambda protegió cuidadosamente su intimidad. No porque quisiera ocultarse, sino porque entendía el valor de preservar ciertos espacios personales lejos del ruido mediático. Que hoy se muestre dispuesto a hablar de una etapa tan importante demuestra hasta qué punto esta relación ocupa un lugar especial dentro de su vida. Esa confianza para mirar hacia el futuro refleja una transformación profunda. Porque el amor no solo cambia nuestra rutina, también modifica nuestra manera de imaginar los años que vienen por delante. Nos invita a pensar en proyectos compartidos, en sueños construidos en conjunto y en experiencias que adquieren más significado cuando se viven junto a alguien especial. Y precisamente esa parece ser la etapa que Lambda está comenzando a experimentar. Sin embargo, aunque las reflexiones sobre el amor y el compromiso ayudaron a comprender mejor sus sentimientos, todavía quedaba una pregunta que despertaba enorme curiosidad entre sus seguidores. ¿Cómo imagina realmente su futuro junto a la persona que ama? ¿Cómo sería ese matrimonio con el que tantas personas comenzaron a soñar junto a él?
¿Y qué significado tiene para Lambda la posibilidad de iniciar un nuevo capítulo después de todo el camino recorrido? Las respuestas a esas preguntas terminarían convirtiéndose en la parte más emotiva y esperanzadora de toda esta historia. Después de todo lo que se ha dicho, de todos los rumores de las preguntas y de la enorme curiosidad que despertó su confesión, hay una realidad que parece imponerse sobre cualquier titular. Lambda García está viviendo una etapa de su vida marcada por la ilusión. Y quizás esa sea la noticia más importante de todas. Porque más allá de las especulaciones de los comentarios en redes sociales o de los análisis de los medios de comunicación, lo que realmente ha emocionado a sus seguidores es ver a un hombre hablando del futuro con esperanza. A los 39 años, Lambda parece haber llegado a un momento donde muchas piezas comienzan a encajar. Después de años dedicados a construir una carrera sólida, de enfrentar los desafíos propios de la exposición pública y de recorrer un largo camino de crecimiento personal, hoy transmite la imagen de alguien que sabe exactamente qué es lo que quiere para los próximos años de su vida. Y dentro de esa visión del futuro, el amor ocupa un lugar fundamental. Lo interesante es que esta historia no gira únicamente alrededor de una posible boda. En realidad habla de algo mucho más profundo. Habla de la capacidad de imaginar una vida compartida. Habla de construir proyectos junto a otra persona. Habla de despertarse cada día sabiendo que existe alguien dispuesto a caminar a tu lado en los momentos buenos y en los más difíciles. Esa es la razón por la que tantas personas conectaron emocionalmente con sus palabras. Durante mucho tiempo, Lambda fue percibido principalmente como una figura pública. El actor exitoso, el conductor carismático, el hombre que aparecía constantemente frente a las cámaras. Sin embargo, esta etapa ha permitido descubrir otra faceta mucho más cercana, la de una persona que, como cualquier otra, busca estabilidad emocional, compañía y un espacio donde sentirse plenamente feliz. Conforme sus declaraciones se difundían, muchos seguidores comenzaron a imaginar cómo podría ser esa nueva etapa. Algunos hablaban del día de la boda. Otros imaginaban una celebración rodeada de amigos familiares y personas importantes en su vida. También había quienes se enfocaban en algo más significativo, que cualquier ceremonia, la posibilidad de que Lambda construyera el tipo de felicidad que durante años prefirió mantener lejos de la atención pública. Quizás por eso esta historia resulta tan inspiradora para tantas personas. Porque demuestra que nunca es demasiado tarde para construir nuevos sueños. Muchas veces se piensa que ciertos momentos importantes deben ocurrir dentro de plazos específicos. Sin embargo, la vida rara vez sigue calendarios perfectos. Cada persona tiene su propio ritmo. Cada historia se desarrolla de manera distinta. Y algunas de las decisiones más importantes llegan precisamente cuando uno ha aprendido a conocerse mejor. La madurez parece haber jugado un papel fundamental en este proceso. A los 39 años, Lambda no habla del amor desde la impulsividad. Habla desde la experiencia. Habla desde la comprensión de que las relaciones requieren compromiso, comunicación y confianza. Esa diferencia se percibe en cada una de sus reflexiones sobre el futuro. No se trata únicamente de compartir momentos felices. Se trata de construir una vida juntos. Esa visión también explica por qué sus palabras generaron tanta emoción. Porque representan algo que muchas personas desean encontrar. La sensación de haber llegado a un punto donde el pasado deja de ser una carga y se convierte en una fuente de aprendizaje. Donde las experiencias vividas ayudan a tomar mejores decisiones. Y donde el futuro deja de generar incertidumbre para convertirse en una fuente de entusiasmo. Al observar todo el recorrido de Lambda, resulta evidente que esta historia no comenzó con una propuesta de matrimonio. Comenzó mucho antes. Empezó con años de crecimiento personal, con decisiones importantes, con momentos de reflexión, con la construcción de una identidad sólida y auténtica. Todo ese proceso terminó conduciendo a un momento donde hablar de amor ya no representaba un riesgo, sino una oportunidad para compartir una parte importante de su felicidad. También hay algo profundamente simbólico en la manera en que esta historia ha sido recibida por el público.
Durante décadas, millones de personas han aprendido que cada individuo merece vivir su vida con autenticidad y sin miedo a ser quien realmente es. La historia de Lambda conecta precisamente con esa idea, con la importancia de construir una vida basada en la verdad, en el respeto mutuo y en la libertad de amar a quien hace feliz nuestro corazón. Mientras tanto, las preguntas sobre el futuro seguirán existiendo. ¿Cuándo llegará la boda? ¿Cómo será la ceremonia? ¿Qué planes tienen para los próximos años? Son interrogantes que probablemente continuarán despertando interés. Pero quizás las respuestas más importantes ya están presentes. La tranquilidad que transmite Lambda, la ilusión con la que habla del futuro, y la certeza de haber encontrado una persona con quien desea compartir los próximos capítulos de su vida. Porque al final, más allá de los titulares de las entrevistas y de la atención mediática, lo que realmente permanece es algo mucho más sencillo y mucho más valioso. La posibilidad de encontrar a alguien que haga que el futuro parezca más prometedor. La oportunidad de construir recuerdos juntos. Y la decisión de apostar por la felicidad, incluso después de todos los desafíos que la vida presenta en el camino. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que esta historia ha conmovido a tantas personas. No porque hable únicamente de una boda, sino porque habla de esperanza, de autenticidad, de amor, y de la valentía necesaria para comenzar un nuevo capítulo cuando finalmente aparece la persona con quien vale la pena compartirlo. La historia de Lambda García nos recuerda que algunas de las decisiones más importantes de la vida no tienen que ver con la fama, el éxito o el reconocimiento público. Tienen que ver con la felicidad, con la tranquilidad de encontrar a alguien que nos entiende, que nos acompaña y que comparte nuestros sueños para el futuro. Y quizás por eso sus palabras han generado tanta emoción entre quienes lo han seguido durante años. A los 39 años, Lambda parece estar viviendo una etapa marcada por la autenticidad y la confianza. Después de recorrer un largo camino personal y profesional, hoy transmite la imagen de alguien que se siente preparado para construir un nuevo capítulo junto a la persona que ama. Más allá de cualquier titular, esa es la verdadera noticia que ha conectado con miles de personas. Porque al final todos buscamos algo parecido. Queremos sentirnos aceptados. Queremos compartir nuestra vida con alguien que nos haga sentir en paz. Queremos construir recuerdos, superar desafíos y mirar hacia el futuro con ilusión. La historia de Lambda demuestra que cada persona tiene su propio tiempo para encontrar aquello que realmente le hace feliz. También nos recuerda que la autenticidad tiene un valor inmenso, que vivir de acuerdo con nuestros sentimientos y nuestras convicciones puede requerir valentía, pero también puede abrir la puerta a una vida mucho más plena. Y cuando esa felicidad llega, merece ser celebrada. Quizás esa sea la razón por la que tantas personas se han sentido identificadas con esta historia. Porque habla de amor, de esperanza y de la posibilidad de construir nuevos comienzos, sin importar el momento de la vida en que lleguen. Habla de la importancia de creer en el futuro y de seguir adelante con la certeza de que todavía quedan capítulos maravillosos por escribir. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Crees que el amor llega cuando menos lo esperamos? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu punto de vista con toda la comunidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en nuestros próximos contenidos. Aquí seguiremos compartiendo historias inspiradoras, confesiones inesperadas y los momentos más comentados del mundo del espectáculo. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Cuídate mucho, sigue creyendo en los nuevos comienzos y nos vemos muy pronto en el próximo video.